En las alturas, en la tierra, pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios. En las alturas y en la tierra, pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Gloria a Dios. En las alturas, en la tierra, pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios. En las alturas y en la tierra, pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios celestial. Durante más de 20 años, la Pontificia Academia de la Ciencia está estudiando el tema del cambio climático. Un punto de inflexión ha sido la reunión del 2011 que organizamos sobre el tema de los glaciares eternos de las altas cumbres en el Vaticano, aquí mismo en esta sede. Allí se demostró que en los últimos 20 años los llamados glaciares eternos han disminuido en un 50%, en coincidencia con la extensión del uso del combustible fósil, especialmente petróleo, y de la deforestación. Vinieron especialistas del Himalaya, especialistas de los Andes, especialistas de los Alpes, y era impresionante ver las fotografías de lo que pasaba hace 50 años y cómo está la situación actual. Un año más tarde, el Papa Francisco publicó, ¿qué quiere decir con esto? Que la academia, los académicos nuestros fueron los primeros que pusieron el problema del cambio climático. Ya hace 20 años que están trabajando sobre esto. Una cuarta parte de los 80 miembros de la academia son premio Nobel en física, química y medicina. La academia, por otra parte, ha sido fundada por el príncipe Chesi, como dice este mármol ahí, y el líder fue Galileo Galilei. Y desde entonces funciona en el Vaticano. Es la única religión que tiene una academia de ciencias. De manera que aquí se escucha la razón y la razón científica. Y los papas la escuchan, ¿eh? No siempre completamente, pero bastante. El Papa Francisco, y ya un poco el Papa Benedicto, pero el Papa Francisco, en un modo radical, publica su encíclica Laudato Si. Las reuniones recientes de La Paz sobre nuestra responsabilidad con respecto a nuestra casa común han incluido varios encuentros. Primero hicimos para concientizar del problema con los alcaldes, intendentes, los jueces, las juezas, los médicos, y ahora tenemos el gran honor de hacerlo con ustedes. Esto me lleva, sintetizo un poco, voy a dejar después el texto también en inglés, esto me lleva al segundo problema que aquí tratamos y que está en relación con el precedente, es decir, el tema de la trata de personas. El cambio climático produce migraciones y las migraciones ponen a la gente en situación de vulnerabilidad y de pobreza. Los traficantes y colaboradores de los traficantes aprovechan la situación de vulnerabilidad de los migrantes y de la pobreza en general y esclavizan niños, niñas, jóvenes y todo tipo de personas, obligándolos al trabajo forzoso, a la prostitución y a la venta de órganos. La Organización Mundial del Trabajo estima que hay 150 millones de víctimas
de esta nueva forma de esclavitud, la cual reditúa a los traficantes y colaboradores en torno a 60 millones de dólares anuales. La mayor parte viene de la prostitución, el 80%, y lo dice la Organización Mundial del Trabajo. Este flagelo del tráfico de seres humanos es un problema que los líderes de todas las religiones se lo están tomando muy en serio y cada vez más, como también los líderes de los otros estamentos sociales. Tras ser electo en marzo de 2013, una de las primeras acciones del Papa Francisco fue escribirme, como canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias, pidiéndome que estudiásemos el fenómeno de la esclavitud moderna y sus soluciones. 9 meses después, el Papa Francisco convocó a los líderes religiosos de todo el mundo aquí para declarar proféticamente que la trata de personas, escúchese bien esto que es muy importante, el trabajo forzoso, la prostitución, como también el tráfico de órganos, son crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad, que es necesario reconocer como tal. Todos los líderes religiosos firmaron este documento. En septiembre de 2015, los líderes mundiales hicieron eco de la conclusión cuando la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó por unanimidad los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que incluyen una meta de poner fin a estas prácticas, el 8.7. De modo que hoy el nuevo imperativo moral, que viene de los líderes religiosos, pero viene también de las Naciones Unidas, dice que esta práctica debe ser abolida cuanto antes porque es una forma de esclavitud. Por primera vez en un documento de las Naciones Unidas aparece esto. Y fue gracias a que hablamos con el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan entonces, y él aceptó. Para comprender cabalmente la depravación de este tipo de violencia moral, piensen, esta gente no puede tener amigos, no puede tener familia. No hablo de los derechos humanos, no tiene ni siquiera los derechos más elementales. Es decir, no es libre, no es libre. Un esclavo no es libre, no puede ser a sí mismo, elegir por sí mismo en las cosas más importantes de la vida. El mensaje de Fraternidad de Cristo junto al movimiento antiesclavitud que comenzara al fin del siglo XVIII logró abolir finalmente la esclavitud legal en el mundo. En varios tratados internacionales, como la Convención sobre la Esclavitud del 26, se ilegalizó las diferentes formas de esclavitud. Sin embargo, la esclavitud continúa bajo nuevos nombres, generando menos indignación o atención pública que las violaciones pasadas de las libertades civiles. Si bien los derechos humanos se convirtieron en una característica definitoria de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, las víctimas de la esclavitud moderna siguen padeciéndola y aumentan. Todavía no se ha torcido el progreso, digamos, el crecimiento de esta nueva forma de esclavitud, sino que al contrario, se empieza a tomar conciencia del problema, se empieza, pero no se ha solucionado. Las emociones negativas pueden ayudar en las iniciativas para impedir la exclusión social. La indignación nos puede desarmar, pero también movilizarnos para emprender acciones concretas. Cuando la gente ve el intolerable contraste entre lo que se espera en términos de derechos humanos y lo que se ven obligadas a padecer las víctimas de la esclavitud moderna, se hace más difícil pasar por alto la injusta distribución de la dignidad en nuestras sociedades. Y una vez que nos hayamos comprometido a una acción legal unificada, como nos ha urgido el Papa Francisco, sin la cual se vuelve imposible acabar con la esclavitud moderna. Los líderes globales deben colaborar para generar cambios que crucen las fronteras políticas, religiosas y culturales para asegurar la dignidad, la libertad y la participación para todos respecto del planeta. Y aquí pido especialmente a ustedes que tienen una responsabilidad enorme porque naturalmente sin el transporte no hay forma de comunicar los bienes y en el transporte pasa todo, que tomen una posición decidida
ante esto como ya la han tomado y como la están tomando, y por eso nos hemos reunido aquí para tratar de llegar a esto. Así poder salvar el planeta, salvar vidas humanas y promover la dignidad para todos y cada uno, el trabajo digno y un transporte que cada vez sea menos contaminante. No quiero terminar sin agradecer, ante todo, por la presencia de todos ustedes que vienen de tan diversa parte del mundo, como decía, con mucho sacrificio. Quiero agradecer a los responsables de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, en particular a Paddy Crumlin, a Stefan Cotton, a Rob Johnston y a Pablo Moyano. Quiero también extender mi gratitud a Gabriel Mocho Rodríguez, secretario de la Aviación Civil, que ha seguido paso a paso la no difícil organización de esta cumbre. Finalmente, y no último, quiero agradecer también al diputado Gustavo Vera, que por su pasión de comunicar el magisterio del Papa nos ha ayudado mucho en la organización de este y de otros mítines. Muchas gracias. Le doy la palabra a Pablo Moyano, que ha sido uno de los principales motores en la organización, y le aprovecho para agradecerle personalmente, ya que no sé si me escuchó en mi discurso. Muchas gracias. Vamos a hablar despacio, así nos entendemos. En primer lugar, agradecer, por supuesto, al compañero y amigo de los trabajadores, Marcelo Sánchez Orondo, que del primer día que nos conocimos siempre estuvo a disposición de los trabajadores. Agradecer al compañero Gustavo Vera, también que fue uno de los principales organizadores de este encuentro. Agradecer a los compañeros argentinos de distintas organizaciones gremiales, como son los compañeros marítimos, compañeros portuarios, los compañeros aeronavegantes, compañero Julio Sosa de Ferroviario. Eso quiere decir la importancia que le hemos tomado este gran encuentro, donde muchas veces en nuestros países es difícil hacer un punto de encuentro entre los trabajadores, empresarios y la Iglesia. Esto quiere y demuestra la humildad que tiene hoy el Papa Francisco de darnos la oportunidad de estar nada más ni nada menos que en el Vaticano para charlar de distintos temas que competen a los trabajadores. Habíamos traído un informe o un documento sobre el cambio climático y cómo perjudica a los trabajadores, pero escuchando algunos conceptos anteriormente, quiero hablar un poquito de lo que no se habla. Muy bien el informe del compañero, pero se olvidaron de algo importante, que son los trabajadores. Muy bueno la tecnología, el avance de distintas actividades, pero se olvidaron de lo principal, que son los trabajadores. No se habló de los salarios, de las condiciones laborales de los trabajadores. En nuestro país gobernó un presidente que fue el general Perón, donde dignificó a los trabajadores y decía claramente que los únicos que generan la riqueza de nuestro país son los trabajadores y hay que darle condiciones laborales para que el trabajador viva con dignidad. Por eso me llamó la atención el informe, muy bueno, ¿no? Pero se olvidaron de lo más importante, que son los trabajadores. Y en nuestro país, como cada país donde gobiernan los gobiernos de derecha, lo primero que atacan son los derechos de los trabajadores, a través de la flexibilización laboral o de la reforma laboral, o como se llame en cada país. Hubo una resistencia muy importante en nuestro país, precisamente porque el gobierno de derecha que hoy gobierna en nuestro país, lo primero que quiso hacer es atacar los convenios colectivos de trabajo. A través del compañero Paddy, de la ITF, se ha podido lograr en muchos países la resistencia para que no se ataque a los trabajadores. Falta mucho, sí, falta mucho, pero por lo menos le estamos poniendo un frente a estos ataques que reciben los trabajadores a través del mal llamado costo laboral. Hoy en nuestro país se debate el costo laboral a través de la logística. Y eso a través de los empresarios y los gobiernos de derecha son el plato o lo que quieren atacar a los trabajadores sacándole nuestros derechos. ¿Por qué le decimos nosotros a nuestro gobierno? En vez de bajar los costos
de los salarios, bajen los costos de los impuestos que hoy tienen los empresarios, que con legítima verdad los empresarios se quejan a través del aumento de los combustibles, a través del aumento del peaje y de otros impuestos que el gobierno está destruyendo la actividad económica de nuestro país. Y bueno, eso es el tema del tema laboral que no se trató recién. Y un pequeño informe que trajimos de Argentina sobre el cambio climático, como dijo Francisco, ¿no?, que el hombre es un testarudo que no ve, el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Nosotros, desde nuestra organización, queremos agregarle y aprovechamos este congreso justamente para ponerle la cara a estos testarudos que en su forma voraz de agigantar su riqueza con los recursos naturales de los pueblos llevan adelante medidas ilícitas cuyo precio es la vida misma de los trabajadores. Pasamos a detallar cómo las empresas multinacionales en nuestro país, como es Cargill, Bunge, Nidera, Monsanto, Bayer y toda la cámara que nuclea la industria aceitera y cerealera del mundo, las cuales utilizan la fumigación a cielo abierto en forma indiscriminada y sin contemplación alguna de los daños que genera dicha práctica. Es evidente que el mundo crece demográficamente y por ende crece la demanda de alimentos. Esto hace que con los venenos tóxicos produzcan efectos irreversibles como el cáncer de piel, malformaciones congénitas y abortos prematuros, como así también la contaminación de ríos y arroyos. Ya decía el general Perón en el año 51 las consecuencias que iba a traer los cambios climáticos y nadie lo advirtió en ese momento y hoy lo estamos viviendo. Todos nos sentimos responsables de combatir estos grandes males que afectan a la humanidad, pero no todos podemos dejar de denunciar que los grandes responsables de lo mismo son los grandes grupos económicos que con el fin de agigantar su rentabilidad no guardan consideración del derecho a la salud y a la vida, pero también de los gobiernos que admiten pasivamente este accionar y en vez de garantizar que el uso de la tecnología al servicio del ser humano resultan complacientes con estos poderes económicos. Un claro exponente de lo expuesto es el gobierno argentino, que ni bien inició su gestión, viene favoreciendo económicamente a sectores concentrados, como la minería y el agro, pero que al momento de producirse reclamos gremiales por respeto de condiciones salariales y de trabajo, en respeto a la salud y al medio ambiente, siempre inclinó la balanza hacia el lado del más fuerte. Nuestro sector específico, el de transporte de carga por carretera, es consciente de que la reconversión de energía, ya sea eólica o a baterías solares, se producirá en el mediano plazo como consecuencia del avance tecnológico y por una cuestión lógica de preservación del medio ambiente. Cuando hablamos de mediano plazo nos referimos a la readaptación de la fuente de alimentación para dar respuesta a la demanda del sector teniendo en cuenta a las grandes distancias que tiene Argentina, el 8º país en extensión territorial en el mundo. Por eso destacamos la vital importancia de esta realización de este Congreso y que las conclusiones que seguramente se redactarán en un documento de consenso encontrarán en quien les habla en su rol de vicepresidente de la ITF y en representación de los gremios de transporte, que somos los fieles custodios para llevar adelante los objetivos que seguramente propondremos. Por eso, compañero Marcelo, compañero Padi, agradecerle este Congreso y ojalá que se lleguen a buenas conclusiones para llevarle una solución parcial o total a los trabajadores que hoy tenemos la responsabilidad de representar. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por el aporte tan importante de poner el centro en los trabajadores y en la situación actual, que parece que va por otro lado. Thank you, Brigitte. Any other contribution or question, Gustavo? El año pasado, un trabajador del Sindicato de Camioneros de la provincia de Corrientes detectó una red de trata en las rutas por donde trabajaba. Se hizo pasar por cliente
y rescató a una chica y la llevó ante un juzgado federal. El juzgado federal intervino y desmanteló una red de trata, rescató un montón de víctimas y es una causa que hoy ya tiene, digamos, varios presos, procesados y personas rescatadas. Doy este ejemplo porque es muy concreto. O sea, ustedes están en el centro neurálgico, sea por mar, sea por tierra, sea por aire, de donde ocurre una tragedia que afecta a decenas y decenas de millones de personas. Y es cierto que naturalmente nadie es kamikaze, ¿sí? Pero hay un montón de organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando, ¿sí? Y que denuncian judicialmente estos temas y que a veces les lleva muchísimo tiempo obtener información que los sindicatos del transporte la obtendrían muchísimo más rápido. Por otra parte, no se puede desconocer que la trata de personas existe porque hay complicidad policial. Por lo tanto, es obvio que en las zonas portuarias o aeroportuarias, en donde existe sistemáticamente tráfico de estupefacientes o tráfico de personas, hay naturalmente algunos circuitos de complicidad policial y esto pasa tanto en Europa como en Latinoamérica y obviamente también en Asia y en África. Lo hemos constatado. Respecto al tema de protocolos, bueno, Marcelo acá ha tenido muchísimos coloquios, se ha avanzado mucho respecto a protocolos y a buenas prácticas. Por ejemplo, en Suecia se castiga al cliente y esto ha sido bastante exitoso para desalentar de alguna manera por el lado de la demanda. También acá en Italia existe una ley para incautar los bienes de la mafia y se sigue toda la cadena de valor. O sea, no se quedan solamente en el prostíbulo, sino que van a buscar qué hizo con el dinero del prostíbulo el tratante y se le va confiscando los bienes a medida que se le va encontrando. Hay muchas buenas prácticas que se pueden aplicar, pero más allá de las buenas prácticas, yo creo que acá, por el lugar concreto, digamos, tanto de empresarios como de trabajadores del transporte en el que están, tan neurálgico, particularmente los puertos es una cosa bastante tremenda, no solamente en el tema de tráfico de personas, también en el tema tráfico de drogas. Pienso en Punta Arenas, por ejemplo, un puerto de Chile que es un lugar, digamos, casi una capital del tráfico de lo que quieran, tanto de la Argentina como de Chile, ¿sí? Pienso en Mar del Plata, que es un puerto donde hay tráfico de lo que quieran también, y donde muchas veces los trabajadores se quejan de que no pueden trabajar o que las empresas que alquilan las cuotas de pesca en realidad no pescan, y no pescan porque lo que hacen es pagar una cuota para tener liberada la zona y traficar un montón de cuestiones, obviamente con la complicidad gubernamental. Lo mismo pasa en España. Ustedes dirán, bueno, en España hay un montón de mujeres rumanas ejerciendo la prostitución por cuenta propia y todos sabemos que es mentira, que en la esquina está el comisario, que en la esquina está el fiolo, que les está cobrando. O sea, no hay prostitución por cuenta propia, por lo menos hace 20 años que desapareció de la calle. Hoy hay un control mafioso sobre la calle y cuando existe una prostitución es porque hay un control o policial o de alguien que recauda para la policía o para algún político corrupto. Entonces, los trabajadores que tienen por emblema y como bandera la dignidad como esencia de la humanidad, y que reconocemos que la trata de personas afecta gravemente la dignidad, bueno, creo que podemos cumplir un rol clave en esto de generar una articulación con las organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la trata, con los magistrados que han tenido antecedentes de luchar contra la trata, porque a veces un solo hecho, como el que señaló la compañera, que inmediatamente fue y lo denunció, o el que les comentaba de este camionero que de repente se hizo pasar por cliente y desmanteló toda una red de trata, por supuesto, no puede salir en los medios porque puede tener represalias, ¿sí? Y preservamos su anonimato, pero claramente con un hecho muy sencillo ha ayudado a desmantelar una red que nos llevaría por ahí meses y años en poder desmantelarla y en poder, digamos, registrarla. Entonces digo, están como testigos en un lugar neurálgico. Entonces me parece que por ahí podemos aportar mucho más en ver cómo generamos una sinergia en la sociedad civil, entre organizaciones de la sociedad civil, organizaciones religiosas, interreligiosas, por supuesto, magistrados honestos para tratar de romper el círculo mafioso que hace que decenas y decenas de millones de personas estén sometidas a la esclavitud más abyecta, tanto laboral como sexual. Me parece que podemos profundizar un poco más el debate y disculpan que sea insistente, pero claramente la esclavitud más abominable de todas las que tenemos. Y hay capítulos de los que no hemos empezado a hablar y que parece que no existen, pero existen. El tráfico de órganos. Nosotros hemos hecho acá un encuentro con médicos de 80 países del mundo,
que no lo quieren hacer en ningún lado, solamente tuvo la audacia de hacerlo el Papa Francisco y Marcelo Sánchez Orondo acá en el Vaticano. Y gracias a ese encuentro, por ejemplo, China permitió la apertura de sus cárceles y cambió el sistema de tratamiento del tema de órganos, pero el tráfico de órganos también es otra realidad muy cruda en el Mediterráneo, muy cruda en el norte de África, en Latinoamérica, en la Argentina, aunque se lo niegue. Naturalmente, los ricos no quieren que se sepa el tema o que se hable del tema porque los ricos creen que tienen derecho a comprar los órganos como quieran y sin ningún tipo de sistema. Hay pocos sistemas que son transparentes en el mundo y esto ocurre también. Y en los aeropuertos, que sí hay más protocolos, es menor, digamos, la cantidad de personas que son trasladadas que en los micros o en los puertos, ¿sí? O sea, tenemos que profundizar un poco esa cuestión. Me parece que sería algo muy importante, porque así como es importante también preservar la dignidad del trabajo frente al desarrollo tecnológico, así como es importante reducir las emisiones para sobrevivir como raza humana en la casa común, también es importante que no volvamos a la esclavitud más abyecta que la que estamos encontrando, que no solamente es trata, a veces es trabajo forzoso, como comentó el compañero del Caribe, respecto al turismo, digamos, que hay en las islas y cómo en los puertos no se les paga a los trabajadores lo que corresponde. Empieza con una situación de vulnerabilidad, de trabajo irregular, de trabajo forzoso, y de a poco los van llevando a una situación de esclavitud después cada vez más tremenda. Así que frente a eso creo que todos tenemos que reaccionar mancomunadamente porque naturalmente tiene que ver con la dignidad humana, que es la esencia, es el centro, es la bandera principal que levanta esta federación y que levantan estos trabajadores de estos sindicatos. Muchas gracias Gustavo, es un debate muy interesante. Monseñor, por favor. Yo quiero agregar a cuanto ha dicho Gustavo, que naturalmente condivido, que en el encuentro que se hizo aquí con los médicos de trasplante, porque así como hay curas desgraciados, hay muchos médicos también desgraciados y corruptos. Y entonces, él dijo, y lo que aquí se concluyó es, cualquier paso económico para dar parte del cuerpo o por sacar un órgano del cuerpo es tráfico. No puede haber comercio con el cuerpo humano, ni para la prostitución, ni para los órganos del cuerpo. El cuerpo tiene la dignidad de la persona humana y solo se puede dar por amor, sea por los órganos, sea otras cosas. Creemos que esta fórmula es perfecta y queremos que todo, incluso que es más o menos la doctrina del Papa, que las otras instituciones del Vaticano digan lo mismo y queremos que esto entre no solo para los médicos, sino entre todos, entre todas las formas de trabajo. Muchas gracias. So, good rest, a good restaurant. We're finished. Yeah, we're finished Tomorrow now. here at 9, and we wait for very important also paper tomorrow. So. Well, okay, well then Gabriel will declare the meeting closed. Not that I'm chairing that, Gabriel. Gabriel? Well, you did it already, President. Just to announce that we have the list for the museums tomorrow and that you have to talk over here if you want to ensure that you are in the Wednesday with Lucas for the general audience with His Holiness the Pope. Thank you very much. Tomorrow.